Bendiciones, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios una vez más porque me permite estar con ustedes con mucho ánimo, con mucho viento, mucha emoción. Sí, seguimos estudiando lo que es la epístola a los Gálatas. Y en esta ocasión, pues, vamos a iniciar con el capítulo 4. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Entonces yo lo animo en el nombre de Jesús que pueda usted abrir su Biblia y ubicarse en la palabra. Permítame un segundo. Había olvidado encender la luz. Ya casi va bajando el sol y cuando siento ya no se mira aquí y ya no hay lo que hacer. Así que, y hoy lo olvidé otra vez. Pero aquí estamos ya, gracias a Dios. Un saludo muy especial en este día, en especial por el Día de los Padres. Gracias por aquellos que me han estado felicitando a través de WhatsApp, a través de Facebook. Gracias por el cariño. Wow, me despertaron hoy, de madrugada casi, como a las 5 de la madrugada, diciéndome feliz Día del Padre Pastor, otro feliz Día del Padre Sensei. Luego algunos otros hermanos de hace mucho tiempo que los conocí o que fueron mis discípulos en alguna célula, felicitándome después ya casi de, ¿qué les digo? Casi más de 22, 23 años de conocernos. Y ahí está el cariño de ellos, gracias a Dios. Luego despertó mi hijo y me dijo también, feliz Día del Padre. Y bueno, gloria a Dios. Y yo felicito a todos aquellos que hoy también pues están siendo agasajados por su familia. Qué bueno, disfrútenlo, se lo merecen. Bueno, yo espero que se lo merezcan. Y bueno, si usted es papá, recíbalo. Y yo pido al Señor pues que su gracia, su favor y su sabiduría esté sobre cada uno de ustedes para poder cumplir ese rol. Un rol muy, muy maravilloso, muy importante, de mucha responsabilidad, créame que sí. No, con lo que voy a decir no es que avale la situación, pero entendí que ser padre no es para cobardes. Ser padre es para hombres responsables que aunque en momentos dados tenemos miedo porque no sabemos cómo enfrentar cada etapa de nuestros hijos, cómo enfrentar cada situación de su vida, pero no le dijimos no a esa responsabilidad. Porque no es nada fácil. Entiendo a los que prefieren huir. No lo justifico, esa era la palabra que buscaba. No los justifico. Pero es que en realidad la bendición de ser papá solamente la puede recibir alguien que realmente acepta ese reto. Un reto muy, muy grande, muy fuerte, pero que nos deja mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Y podemos ver pues cómo la mano de Dios se mueve en nuestras vidas. Y podemos entenderlo a Él, incluso como Padre. Amén. Entonces, no sé si lo podríamos decir, pero me animo a decirle, Padre eterno, feliz Día del Padre. Tú te lo mereces todo. Eres el Rey. Eres mi papito lindo. Y yo lo animo a que usted le diga lo mismo si usted quiere. Claro, si usted lo desea. Él es nuestro Padre. Amén. Muy bien, vayamos a la palabra y bueno, primero comencemos orando. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das
de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos regalaste un nuevo día, un nuevo amanecer, y ya casi finalizando el día, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano de amor, tu mano de poder, tu mano de gracia y de favor. Hemos visto esas nuevas misericordias. Las hemos palpado. Gracias, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor. Sabemos que no tenemos nada con qué pagarte o con qué devolverte, y tú no lo estás demandando. Pero aquí está mi vida, aquí está nuestra vida, rendida a tus pies en gratitud, en alabanza y adoración, porque has sido bueno, porque siempre has sido bueno, y porque nos amaste de tal manera, Padre, aún antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, aún antes que formaras el mundo y el universo. Tú nos amaste de tal manera que desde entonces decidiste dar a Jesucristo, tu Hijo, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Gracias. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo tú muestres tu palabra, tú sueltes tu palabra y nos ilumines y nos permitas ver a través de tu revelación qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. ¿En qué área quieres que cambiemos? ¿En qué área necesitas que aprendamos a vivir y hacer los cambios necesarios para honrarte a ti y para bendecir a nuestra familia y a todos aquellos que tú pongas a nuestro alrededor para ser bendecidos a través de nuestra vida? Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien. Capítulo 4, Gálatas. El versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Diga conmigo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, lo vuelve a repetir ya en otras ocasiones, miren, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Bueno, leímos 7 versículos, los primeros 7. Yo había anunciado que íbamos a leer del 1 al 6, o los primeros 6, pero luego vi bien y me di cuenta pues que estaba restando el número 7. Muy bien. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, en el capítulo 3, vimos cómo él defiende su postura, su doctrina, la doctrina de Dios, por medio de la cual se nos ha empezado a enseñar que todos los nacidos de nuevo, todo el ser humano que llega a Cristo no necesita de ningún rudimento, ni de la ley de Moisés, ni de las normas o enseñanzas o tradiciones de ancianos o de hombres para poder ser justificado.
Como usted recordará, el problema es que las personas que habían llegado desde Jerusalén hasta Galacia habían empezado a querer obligar a los gentiles a vivir la ley o bajo la ley. A eso se le llamaba también judaizar. Pero el apóstol Pablo ya les había enseñado, ya los había adoctrinado de que la única forma para ser salvo o ser justificados, porque para ser salvos primero tenemos que ser justificados, es decir, que se nos quite todo juicio de nuestra vida, que se nos quite toda culpa que nos amerita tener un juicio. Y en dicho juicio llevábamos todas las de perder, porque merecíamos de sí o sí ir al infierno y morir en una muerte eterna, donde el alma siempre iba a estar viva. El alma es donde tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Es decir, el alma separada, eso quiere decir muerte, separada de su cuerpo, y en este caso separada de Dios, iba a permanecer o va a permanecer para aquellos que han muerto sin Cristo eternamente en el lago de fuego, en el tormento. Sin embargo, Dios envía a Jesucristo para podernos librar a todos aquellos que decidimos. Nadie está en el infierno porque Dios quiera. Esto es algo que debemos desarraigar, tenemos que destruir, arruinar, como decíamos ayer, esa mentalidad de que Dios manda a sus hijos al infierno. Yo ayudo a la gente, pues, yo a veces les he preguntado, si usted muriera, ¿a dónde iría? Pues para donde Dios me mande. Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. La persona que está hoy por hoy en el infierno está por su propia voluntad, es decir, por su propia decisión, porque así lo quiso, porque se les ha hablado, se les ha enseñado y nunca quisieron entender o aprender. Les hemos mostrado las muchas falsedades en las que se nos enseñó anteriormente con la tradición. La iglesia tradicional nos malenseñó. Pero cuando viene la palabra verdadera, nuestros ojos son abiertos y tenemos la disposición de recibir a Jesús o de rechazarlo. El que recibe o el que cree en el Hijo de Dios, este ya es salvo. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, dice la palabra, por cuanto no ha querido creer en el Hijo de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, nadie de los que están allá en el infierno están porque Dios los haya mandado. Están allá por su propia y única decisión. Y los que están en el cielo no es porque Dios quiso más a unos que a otros. Están allá por su decisión en Cristo Jesús. Porque esta decisión en Cristo Jesús los justificó. Pues para hacer la decisión en Cristo Jesús era necesario creer, tener fe. Por eso es que todos estos 3 capítulos, y ahora vamos con el 4, hemos estado hablando que la ley y ninguna otra norma humana es suficiente para justificar al hombre. Ninguna ley humana, ni la ley de Moisés, ni cualquier ley o norma de alguna religión puede salvar o justificar al hombre. El hombre es solamente y únicamente justificado por la fe en Cristo Jesús. Solamente. Así de sencillo, así de facilito. Sí, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha lucha, mucha dedicación, mucha búsqueda de Dios. Porque entonces nos encontramos que tenemos que pelearnos ante todo contra nosotros mismos. Porque nosotros mismos estamos
atestados de deseos por el pecado. Mire, yo siempre he hecho esta pregunta: ¿por qué peca? Porque le gusta. ¿Por qué peca? Porque el pecado es bonito, es atractivo, es delicioso, es rico. Pecar es rico. Perdóneme que estoy hablando humanamente. Cuando hemos pecado porque el pecado nos sedujo, pero sedujo a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está todos los días deseoso de pecar. Y aquí es donde empieza aquella guerra entre el nuevo hombre criado según Dios y el antiguo hombre atado al pecado a causa del pecado de Adán. Entonces, por eso es que Pablo está escribiendo esta carta, para hacernos entender que para poder ser justificados solamente lo podemos lograr a través de la fe en Cristo Jesús, no por la ley. Y eso les enseñó a los Gálatas, pero los Gálatas en un momento dado olvidaron todo y se dejaron fascinar, se dejaron engañar, se dejaron hechizar emocionalmente por las doctrinas que estos llevaban. Y entonces empezaron a alejarse y a dejar la fe en Cristo Jesús y empezaron a judaizar cuando ellos ni siquiera eran judíos. Bueno, luego vimos cómo Pablo habla de que Dios, antes de que viniese la fe, nos había confinado a los judíos, no a todos. Había confinado a Israel, a Judá, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso lo vimos en el capítulo 3, versículo 25. Para llevarnos, que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y basado a este ayo, nos vamos hasta el capítulo 4 ahora. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Oiga, pues, ¿quién era el Señor? Cuando Dios escoge a Abraham, usted se recordará, lo escoge para formar una nación santa, un pueblo santo, un pueblo que iba a tener comunión con Dios para siempre. Y él, a través de este pueblo, se iba a mostrar a las naciones para que las naciones, al mirar el poder del verdadero Dios, porque cada nación tenía un sinfín de dioses. Es más, Abraham venía de una familia idólatra donde tenían muchos dioses, muchas imágenes de diferentes dioses. Pero Abraham fue el único hombre entre todas esas personas que él no pensaba en muchos dioses. Él en su corazón buscaba al único Dios verdadero y lo encuentra. Entonces Dios lo escoge y le dice: ya no te vas a llamar Abraham, que significa padre enaltecido. De hoy en adelante te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Lo gracioso, si usted quiere llamarlo así, o lo ilógico, es que cuando le dice: vas a dejar de llamarte padre enaltecido por padre de multitudes, Abraham, ya casi con sus 75 años, todavía no había engendrado un solo hijo porque su esposa era estéril. Usted recuerda la historia de Sara. Y pasan esos 25 años, pasan 25 años más y la promesa no se cumple aparentemente. Cuando Abraham tiene 100 años, o tenía 99 años, Sara probablemente tenía 90, lo visitan el ángel de Jehová con otros 2 ángeles y les dice: de acá a 1 año, Sara va a estar sosteniendo a un bebé. Sara se ríe y dice: ¿cómo yo?
90 años voy a tener placer nuevamente. Y se rió y le dijo el ángel, ¿por qué te ríes? Y usted conoce la historia. Y por eso es que aparece Isaac, que significa risa o hijo de la promesa. Bueno, por eso Dios escoge a Abraham y a toda la descendencia. De esa descendencia que Abraham nunca vio, solo vio a su hijo y tal vez a los 2 nietos. Pero de ahí aparece Israel, la nación de Israel, la que usted y yo conocemos. Es más, aquí tengo mi banderita de Israel. Bendigo a Israel, es un pueblo bendecido por Dios. Y si Dios lo ha bendecido, yo lo bendigo. Yo lo invito a usted a bendecir a Israel y clamar por la paz de Jerusalén y de Israel. Amén. Entonces, se da esa situación donde Dios tiene un pueblo aparte, escogido para él, para mostrarse a él y a través de él. Entonces, cuando dice el heredero, entre tanto que el heredero es niño, está hablando de Israel y de toda la descendencia de Israel. En nada difiere del esclavo. ¿Quiénes eran los esclavos? Todos aquellos que no eran parte de Israel, es decir, los gentiles, usted y yo. Pero mientras estaba pequeño, dice, en nada se diferencian. ¿Sí? Tanto el niño del esclavo como el heredero o el señor de esa casa, ahí andaban correteando, me los imagino, jugando, peleando, riéndose, comiendo en el mismo lugar, vistiendo quizás hasta la misma ropa. Nadie los diferenciaba, y si de repente el esclavo era ojitos verdes y el hijo del dueño era ojitos café, más de alguno pudo haber dicho, a mí me asemeja que él es el hijo del dueño. No, este es el hijo del dueño, ese es el mío, hubiera dicho el esclavo. Nadie los diferenciaba. Y bueno, a pesar de que no se diferenciaba, ese niño era el señor de todo. ¿Sí? Y estuvo así bajo tutores y curadores. ¿Cuál era el principal tutor? La ley. ¿Sí? ¿Qué había señalado? Pues el Padre. Así también dice nosotros. Oiga, esta palabra nosotros, cuando dice el apóstol Pablo, así también nosotros, está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de usted, no está hablando de mí. Usted y yo somos los esclavos, ¿sí? Somos los gentiles, somos los pecadores, ¿sí? Éramos los pecadores. Ok. Que no me vaya a decir nada que yo no soy paciencia. Éramos los pecadores. Ok. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Permítame, solo quiero escribir esta parte. Muy bien. Estamos. Me perdí acá. También me están escribiendo. Muy bien, aquí estamos. Y bueno, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los mismos rudimentos del mundo. Tanto el esclavo como el heredero vivían lo mismo, sufrían lo mismo y eran corregidos por lo mismo. Y así pues, en el mundo eran ellos pues, no se diferenciaban mucho. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. El Hijo de Dios
a quien en el Antiguo Testamento se le conocía solamente por el ángel de Jehová o por el Hijo de Dios, viene y se encarna en el cuerpo de un niño que había sido engendrado por el Espíritu Santo en una mujer a quien Dios escogió desde antemano, antes del mundo, para que ella fuera la mujer que diera a luz a ese niño en el cual se había encarnado el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Y por eso a ese niño se le llama Hijo de Dios, porque era el Hijo de Dios. Pero al cuerpo humano se le da el nombre de Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, ¿ya? Y bueno, pero cuando viene el cumplimiento, Dios envía a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Jesús nace bajo la ley. ¿Con qué propósito Dios lo manda a nacer en el tiempo de la ley? Con el propósito de que Él cumpliera toda aquella ley que todos los judíos y los israelitas, ninguno había logrado cumplir a cabalidad. Y era necesario que viniera Cristo porque todos los judíos, a pesar de que estaban bajo la ley, pero como no podían cumplir la ley, estaban bajo maldición. Entonces, era necesario que viniera Jesús, porque solamente alguien santo, alguien puro, con una sangre limpia, libre de pecado, era capaz de cumplir la ley y de poder pagar el precio del pecado. Y el precio del pecado es la muerte. ¿Se recuerda usted Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, aunque la gente pagara, para poder ser libre de la condenación, tenía que morir, pero tenía que morir. Así que qué gracia tenía, ¿no? Entonces viene Jesús y toma nuestro lugar, nos redime, eso es redimir, toma nuestro lugar y muere. ¿Ah? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Los judíos. Él tomó allí nuestro lugar, a fin de que recibiésemos, dice Pablo. Pablo está hablando con el pronombre de primera persona, pero en el plural. Recibiésemos, es decir, ¿quiénes? Nosotros, diría Pablo. Recibiésemos. Él está hablándole a los gálatas de los judíos y de lo que a él estaba sucediendo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero leerles lo que escribí con relación a esto, a lo que él dice acá. ¿Por qué la adopción? Porque antes de ser hijos, éramos hijos de Satanás, ¿sí? Y óigame, cuando digo, el que no es hijo de Dios es hijo de Satanás, no lo digo en primer lugar en son de burla, por abuso y mucho menos por ofender. Pues sabe una cosa, todo eso éramos antes de conocer a Cristo. Yo tengo esta frase. Antes de conocer a Cristo, yo fui uno de los mejores hijos del diablo. Aunque usted no lo crea. O si usted lo pensó y lo creyó, quizás no se lo reveló carne ni sangre. Sí, yo fui uno de los mejores hijos del diablo. Muchos de los que están ahora pastoreando, sirviendo, buscando al Señor, fuimos hijos de los mejores hijos del diablo. Algunos, así como algunos que todavía son hijos del diablo y no quieren dejar al diablo. Así éramos. Pero
Pablo aquí está hablando de él como judío y del pueblo de Israel. Y habla algo que también le sucedió o nos sucedió a los gentiles, ¿ya? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones uno de los más grandes regalos también, aparte de la salvación. ¿Cuál? El Espíritu Santo. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sí? ¿Sabe qué significa la palabra Abba, Padre? Yo espero que usted tenga ahí cuadernito y esté copiando. Abba, Padre significa querido Padre, papito, papito lindo. Yo no sé si usted me ha puesto atención cuando yo oro. Yo normalmente no soy muy, no recuerdo la palabra. Pero yo no soy de aquellos que vienen, oh, Santísimo Padre Celestial, no. Yo llego con confianza y le digo, papito lindo, por favor, papito lindo. ¿Sí? Porque tengo el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Cuándo lo recibí? Cuando recibí a Jesucristo. Luego Él viene y me llena, me da su unción, me llena de su presencia. Y yo, hoy por hoy, ya no soy un hijo más del diablo. Soy hijo de Dios, lleno de su Espíritu Santo. Claro, eso no quiere decir que me voy a descuidar o que hoy tengo libertad para pecar. No. Hoy más que nunca yo, usted, mi hermano y mi hermana que me ven, usted y yo, más que nunca tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Porque así lo dice la palabra. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora aquí ya no solo incluyó al judío o al israelita, ahora nos incluye aún a nosotros los gentiles, porque aquí él les estaba hablando a los gentiles, a los gálatas, ¿sí? A los de Galacia. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que se alejasen de la verdad? Es cierto que esto y esto es así, pero cuando vino el tiempo de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, dejamos la ley, dejamos esos rudimentos que venían de la ley, para vivir conforme a la voluntad del Hijo, el Hijo de Dios. Y luego, aparte de que nos damos o nos encontramos con el Hijo de Dios envía a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y oiga, mi amigo, de todo esto usted se está perdiendo. No sé si me estoy dando a entender. Cuando usted se niega a rendirle su vida a Cristo, oiga bien lo que voy a decir ahorita. Cuando usted se niega a abandonar una religión, no le digo su religión, porque yo no lo estoy invitando a que renuncie a su religión para que pase a otra religión. No, en ningún momento. Le estoy diciendo a usted, como se lo podría decir a algún evangélico que dice que es evangélico de religión. Es necesario que dejen su religión y se conviertan a Jesucristo. Para convertirse a Jesucristo es simple. Crea, tenga fe en el Hijo y recíbalo. Y cuando usted lo recibe en su corazón, Él viene a ser su Señor y su Salvador. Y usted pasa milagrosamente, porque yo no sé cómo lo hace Dios, pero en el instante que usted dice, Señor, recibo a Jesucristo en mi corazón, haz morada en mi vida, te entrego mi vida, te la rindo en ese instante, en ese abrir y cerrar de ojo. Dios hace el milagro de convertirlo en su Hijo. Y aquí en su corazón o en todo su ser, nace una nueva criatura, creada según Dios. Por eso es que somos espíritu, alma y cuerpo. A causa del pecado del hombre, a causa del pecado de Adán, el espíritu se murió y solo quedó con vida el alma y el cuerpo.
Pero cuando Cristo viene, le da vida al Espíritu. Ahora somos tripartito. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, usted es bipartito. Solamente tiene alma y cuerpo. El Espíritu lo tiene muerto. Por eso aquel día le decía, parecen zombies vivientes. Es necesario renunciar a la religión, no me importa qué religión, pero si usted depende de una religión para alcanzar a Dios, para ser justificado por Dios y ser salvo por Dios, yo le animo, yo le invito, renuncie a su religión y ábrale el corazón a Jesucristo. Porque Cristo, aun cuando vino a la tierra, Él no vino a implantar una religión. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la relación entre Dios y el hombre. Por eso es Dios buscando al hombre a través del Evangelio. Y la religión es el hombre intentando, y mientras más se intenta, más se aleja Dios de él. Porque lo intenta a través de sus creencias, a través de lo que él cree o piense, de su propia opinión, a través de una religión. Entonces por eso nunca lo alcanza. Y ahí tienen a un montón de seguidores engañados, ciegos guiando a un montón de ciegos. Mi anhelo, mi hermano, mi amigo, mi anhelo es que usted deje de ser simplemente un hombre o una criatura hecha por Dios, a que usted se convierta en un hijo de Dios. Yo soy hijo, pero antes fui criatura. Antes de recibir a Cristo yo era criatura. Y era una criatura motivada y movida por Satanás. Hoy por hoy soy una nueva criatura, una nueva creación. Soy un hijo de Dios. Y mi anhelo es que usted también pueda ser un hijo de Dios, mi amigo. Por eso estoy aquí todos los días hablando de la palabra de Dios, para que usted pueda tomar la decisión de renunciar a la religión, de renunciar a su padre y ser adoptado por el Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesús. Y esta adopción es tan real que aquí no es como en el mundo, ¿verdad? Que a veces a los niños adoptados se miran así. No, aquí Dios nos ama igual a todos. Porque ni aún el judío era hijo. Aún el judío necesitaba ser nacido de nuevo. Porque Dios no tenía hijos. Es más, ninguna creación, ningún ángel, oiga bien, ningún ángel, ningún principado, ninguna potestad de los cielos creada por él es hijo. A veces las malas traducciones escriben hijo. Y un día vinieron los hijos de Dios, dice en el libro de Job. Y entre ellos vino Satanás y lo ponen como hijo de Dios. No, Satanás, los ángeles, los querubines, todos ellos son criaturas de Dios. Dios solo tenía un hijo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En el cielo, cuando hicieron los cielos y la tierra, cuando dice, hagamos al hombre, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Lo demás eran criaturas. Y Dios entre las criaturas y los hijos sí hace diferencia, pero no entre sus hijos. Sin embargo, Él, como conoce el futuro, conoce el corazón de los hombres, Él sabe cuántos entre los hombres que no han dejado a Satanás, que no han dejado su religión, cuántos de ellos son sus hijos, pero no lo saben. Y por eso es que usted y yo, los cristianos, estamos hablando para encontrarlo. Y si usted me está oyendo en esta tarde,
Hay un 99.99999 de probabilidad de que Dios quiere tratar con usted y que por eso usted hoy por hoy está escuchando esta prédica o este estudio, como usted quiera llamarle. Así que yo le invito, mi amigo, si alguien quiere recibir a Jesús en esta tarde, repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y reconozco que necesito de ti, porque fuera de ti no hay quien salve. Padre, yo renuncio a mi pecado, yo renuncio a mi vida pasada y hoy abro mi corazón para que Jesucristo entre, lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Por favor, toma mi nombre en el libro de la vida e inscríbelo. Quiero ser tu hijo. Señor Jesús, perdóname, perdona todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Renuncio al pecado, renuncio a las mentiras del diablo, renuncio a toda religión, cualquier religión. Y hoy me decido a vivir una relación íntima contigo, mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenido a la familia si lo hiciste. Si hiciste esta oración, ahora eres un hijo de Dios. Si hiciste esta oración de corazón, ahora eres mi hermano. Si hiciste esta oración de corazón, dejaste de ser hijo de Satanás y hoy por hoy eres hijo de Dios y eres una nueva criatura. Una nueva criatura, un nuevo ser creado según Dios para buenas obras. Eso quiere decir santificado por Dios. Por favor, escríbeme. Puedes escribirme ahí en mi chat de Messenger o puedes escribirme a mi WhatsApp 3304-3204. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Mi hermano, mi amado hermano y mi amada hermana, el Señor les bendiga. Espero el Señor les haya enseñado algo nuevo, les haya mostrado algo nuevo. Cualquier duda, escríbanme, déjenme sus comentarios. Con gusto lo voy a leer. Y como les digo, si tienen alguna duda de algo que dije, háganmelo saber. El lunes o el domingo dije algo y alguien me escribió: hermano, usted dijo esto y esto mientras estaba dando el mensaje. Explíquemelo, por favor. Entonces me tomé el tiempo en ese instante de escribirle. Y gloria a Dios, quedó satisfecha la persona. Entonces yo estoy para servirle. Gracias por estar acá. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Mañana seguimos con Eclesiastés. Y pasado mañana, si así Dios lo permite, seguimos con Gálatas. Que el Señor lo bendiga. Hasta una próxima. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Bendiciones.